Con ustedes, Miguel Pombo, presentando Matemas. Temas matemáticos. Abordamos temas de matemáticas para facilitar su comprensión. Estudio de las funciones trascendentes. Iniciamos con las funciones exponenciales. Las funciones trascendentes se clasifican en exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Comenzamos estudiando las funciones exponenciales, ampliando el concepto de potenciación para los números irracionales. Ya habíamos estudiado la potenciación en los enteros y en los racionales, dando sus definiciones, demostrando algunas proposiciones relativas a ellas. Ahora vamos a concentrarnos en los números irracionales. Si el conjunto A está formado por los números 1, 1.4, 1.41, 1.414, etc., observamos que estos números se van acercando hacia el valor de la raíz cuadrada de 2. Por consiguiente, el número S, que corresponde a la raíz cuadrada de 2, será el extremo superior de este conjunto. Este conjunto está acotado por la raíz cuadrada de 2. Y por otra parte, si ves el conjunto formado por las potencias de 3 con exponente de este conjunto, los números de este conjunto, entonces el extremo superior de este conjunto será 3 elevado a la raíz cuadrada de 2. Es decir, que 3 a la x se acerca a 3 a la raíz cuadrada de 2 siempre que x se aproxime a la raíz cuadrada de 2. Estas ideas nos proporcionan la siguiente definición. Si a y x son números reales, con a un número positivo, primero, siendo a mayor que 1, a elevado a la x será el extremo superior del conjunto C formado por las potencias de a a la r, siendo r menor o igual que x, siendo r un número racional. O sea, aquí tendríamos un conjunto de potencias con números racionales y lo vamos a acotar por la potencia de un número real, a la x. Será el extremo superior de este conjunto. Y si a es 1, a elevado a la x vamos a definirlo como 1. Y cuando a sea menor que 1, a la x será el extremo inferior del conjunto D, siendo de las potencias de a a la r con r menor o igual que x. Nuevamente vamos a acotar este conjunto por las potencias de a a la r, siendo el extremo inferior a elevado a la x con x un número real. Ahora definimos la siguiente función. Si a es un número real positivo diferente de 1, la función definida de r en r más, o sea, los reales positivos, tal que a cada número real le asigna la potencia de a elevado a la x. Esta función se va a llamar la función exponencial de base a y exponente x. El dominio serán los números reales y el recorrido los reales positivos. Ejemplo de funciones exponenciales. 2 a la x. 3 elevado a la x más 1. Y igual a 2e a la x. Y igual a 1/2 de x. Estudiamos las siguientes proposiciones. Para todo número real positivo diferente de 1, primero, si a es mayor que 1, x1 y x2 son números racionales con x1 menor que x2, entonces la potencia de a elevado a la x1 será menor que la potencia de a elevado a la x2. Escogemos los fraccionarios m sobre n y c sobre d como representantes de las clases de equivalencia de los números x1 y x2 respectivamente. Tendremos entonces que si x1 y x2 son números reales positivos, racionales positivos, con x1 menor que x2,
entonces el representante de x1, que es m sobre n, será menor que el representante de x2, que es c sobre d. Y entonces este número restándole este será mayor que 0, número positivo. Y como a es mayor que 1 y es mayor que 0, entonces al elevar estos números a esta potencia, se conserva la desigualdad. Entonces me queda a elevado a la c sobre d menos m sobre n será mayor que 1. Multiplicamos ahora por a elevado a la m sobre n en ambos miembros. Y aquí me quedaría a elevado a la c sobre d y aquí me quedaría a elevado a la m sobre n. Y esto que está aquí equivale a que a elevado a la c sobre d, que es x sub 2, es mayor que a elevado a la m sobre n, que es x sub 1, a elevado a la x sub 1. Y se demuestra esta primera parte de acá, para los números racionales positivos. Para números racionales negativos, si x1 es menor que x2, multiplicando por menos 1, me queda entonces que la desigualdad se invierte. Y entonces este número que es mayor, al restar este de acá, queda positivo. Reemplazando por los representantes, me queda esto. Ahora elevamos a esta potencia estos tres números. Entonces a elevado a la menos n sobre n más c sobre d será mayor que 1 elevado a esa misma potencia y mayor que 0 elevado a esta potencia. Y me queda en definitiva que a elevado a la menos m sobre n más c sobre d es mayor que 1. Multiplico ahora aquí por m, a elevado a la m sobre n. Aquí al sumar las potencias de igual base, se elimina este con este y me queda a a la c sobre d mayor 1 por a a la m sobre n, queda esto que está aquí. Pero este es a la c sobre d, que es x sub 2. A la x sub 2 es mayor que a la x sub 1. Continuamos con la proposición que para todo número real positivo a diferente de 1, tenemos el segundo caso ahora, cuando a esté entre 0 y 1, siendo x1 y x sub 2 números racionales, x1 menor que x sub 2. Entonces cuando se eleve esta a la potencia de x1 y de x sub 2, se va a invertir la desigualdad. A elevado a la x sub 1, que es menor, se hace mayor que a elevado a la x sub 2. Nuevamente cogemos los representantes de x1 y x sub 2 a m sobre n y c sobre d. Representantes de las clases de equivalencia de esos números. x1 y x sub 2. Entonces, si x1 es menor que x sub 2, equivale a que el representante m sobre n sea menor que c sobre d, y al pasar este número para acá, se hace mayor que 0. Entonces, este siendo un número mayor que 0, elevamos estos 3 a esa potencia. Entonces 0 elevado a la potencia esta c sobre d menos m sobre n es menor que a elevado a esa potencia y es menor que 1 elevado a esa potencia. Esto da 0, queda esto y esto queda 1. Ahora multiplicamos aquí por a elevado a la m sobre n. Y por la adición de potencia de igual base, este se cancela con este y queda a la c sobre d y aquí queda a la m sobre n por la propiedad del módulo de la multiplicación. Entonces, como c sobre d es el representante de x sub 2, entonces a la x sub 2 será menor que a la x sub 1. O a la x sub 1 es mayor que a la x sub 2. También tendremos entonces que si a es mayor que 1, con x1 y x2 números racionales y x ahora un número real,
Si x1 es menor que x y x a su vez menor que x sub 2, entonces se debe cumplir la desigualdad. No se altera aquí al elevar la a estos exponentes. Un principio de permanencia de Peacock, George Peacock. Y si a está entre 0 y 1, siendo x1 y x2 números racionales y x un número real, entonces la desigualdad, siendo x un número entre x1 y x2, al elevarla a estos exponentes se invierte la desigualdad. Las proposiciones que hemos mostrado se van a verificar también cuando x1 y x2 ya las ampliemos a los números reales por el principio de permanencia de George-Peacock. Las propiedades de la potenciación también que ya estudiamos en los racionales deberán cumplirse en los números reales. Producción y realización Miguel Ángel Pombo de la Hoz, con la colaboración de Diana Sofía Pombo Jiménez y María Elena Pombo Jiménez, Barranquilla, Colombia.